Semana y bueno, vamos a hablar de un tema que está afectando a muchísimas personas. Cuando pierden su casa o su carro por un remate judicial, pero ni eso logra cancelar la deuda. Tenemos a nuestro experto, el licenciado José Hernández, en esta mañana, a quien le damos la bienvenida. Buenos días. Muchas gracias, Julio. Buenos días. Y efectivamente, eso es algo que siempre sucede. Rematan bienes y la deuda no se cancela. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tema. La pregunta aquí, licenciado, es cómo una persona por un remate pierde su casa, su auto y ni aún así se cancela la deuda. ¿Por qué sucede esto? Vea, eso es muy sencillo de entenderlo. Cuando a usted le rematan un bien, están cobrándole el capital adeudado. Y esa es la base del remate. Es decir, si yo debo $50,000, la base del remate van a ser esos $50,000. Pero ahí no están incluidos ni la tasa de intereses de todos los meses atrasados, los gastos del abogado y los gastos del proceso. ¿Qué significa? Si yo tengo una deuda de $50,000 y ya me genero costos hasta por otros $20,000, después del remate, perdí la propiedad y sigo debiendo esos otros $20,000 que no estaban contemplados en la base del remate. De ahí se genera lo que se llama, Julio, el saldo al descubierto. Y ese es un tema de tenerlo con mucho cuidado. Licenciado, si a una persona le rematan la casa o el carro, ¿qué le beneficia más al deudor? ¿Que sea en el primer remate, en el segundo o en el tercero? Sí, ahí hay un tema interesante. Hay que aclarar a las personas. Cuando un bien llega a remate, el juez va a señalar tres fechas de remate. En el primer remate es cuando se vende más caro y en el último remate es cuando los bienes están más baratos. ¿Qué significa? Si yo quiero evitar un saldo al descubierto, lo que más me beneficia es que se venda o se remate en ese primer remate. De ahí que si es en el último remate, es el peor escenario para cualquier deudor. Licenciado, si un deudor tiene un saldo abierto, ¿puede perder entonces otros bienes? Sí, por supuesto. ¿Qué sucede? Después del remate va a venir una sentencia judicial donde el juez de cobro va a decir, ok, a este deudor le quedó un saldo al descubierto. Y de ahí en adelante le van a poder embargar otros vehículos, otras propiedades, cuentas bancarias y posiblemente hasta el salario. Es decir, después de ese saldo al descubierto, van a seguir las ejecuciones y van a seguir con el cobro judicial. Bueno, recuerde que si usted está pasando por una situación similar, puede tener la mejor asesoría con el licenciado José Hernández. Yo le voy a dar muy amablemente y con mucho gusto el número telefónico donde usted lo puede contactar. Sería el 2530-2838. Se lo repito, 2530-2838, o también lo pueden buscar y seguir en sus redes sociales como José Hernández, abogado CR. Y por supuesto, todos los lunes acá nosotros en la revista les damos la mejor información sobre estos temas. Licenciado, cuando una persona tiene un saldo al descubierto, ¿verdad? ¿Cómo se cobra? Mira, eso va a ser por medio de embargos. Tanto como si te estuvieran cobrando, Julio, una tarjeta de crédito, si te estuvieran cobrando un pagaré. Entonces, si usted es deudor, si a usted le remataron sus bienes y le queda un saldo al descubierto, sienta como si le van a cobrar una tarjeta de crédito, por ejemplo. Entonces van a pedir los embargos de cuentas bancarias, de salario, y van a empezar un montón de ejecuciones. La diferencia es que ya no te van a notificar por medio de un notario porque ya estaba notificado con el proceso anterior. Pero va a ser idéntico, como ejemplo, a una tarjeta de crédito. ¿Es muy normal que los bancos generen este cobro al descubierto, licenciado? Podríamos dividir la respuesta en un sí y en un no. Cuando son entidades privadas, como una cooperativa, una financiera, un banco privado, Julio, es poco normal que sigan este tipo de ejecuciones. Pero cuando son instituciones públicas y queda un saldo al descubierto, no es que sea normal, es que es obligatorio. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que son fondos públicos. Es decir, es dinero del contribuyente. Y están totalmente obligados a perseguir saldos al descubierto. ¿Qué puede hacer un deudor, licenciado, para evitar un saldo al descubierto o por lo menos reducirlo? Vea, si lo queremos evitar, lo que tendríamos que evitar es el remate. Y el remate lo podemos evitar si presentamos algo que se llama proceso concursal, que es un tipo de proceso que evita que los bienes eventualmente sean llevados a remate si la persona propone una solución para una crisis financiera.
O eventualmente yo recomiendo, si ya no puede salvar el bien, entonces entréguelo. Usted haga una dación en pago, así se llama. Es proponerle al banco, a la institución que te está cobrando, hacer una dación en pago. ¿Qué significa eso? Entregar el bien sin necesidad de llegar hasta el punto del remate. ¿Cuál es la recomendación que le podemos hacer a esas personas que nos están viendo en este momento y que ya están en el remate? O sea, ¿qué pueden hacer? ¿Cuáles son las recomendaciones? Vea, la mejor recomendación que se le puede dar a alguien siempre es buscar la asesoría correspondiente. Una asesoría personalizada y que sea muy técnico, muy profesional en el tema de cobros. Y además, entonces, valorar si realmente vale la pena a veces alargar un proceso judicial o simplemente hacer la entrega de los bienes y quitarse de encima el estrés del proceso judicial y eventualmente que vaya a quedar un saldo al descubierto. Bueno, y la mejor asesoría siempre con el licenciado José Hernández. Así ahí es. usted tiene los contactos para que lo llame y se ponga entonces al día con sus deudas. Licenciado, muchas gracias. Gracias, Julio. Bueno, y al día también hay que ponerse con la alimentación saludable y la siguiente opción yo sé que le va a gustar mucho para iniciar la semana. Compañeros. Llegó gracias al licenciado José Hernández.